Muy buenos días tengan ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, día 8 de septiembre, en nuestro tiempo devocional Palabras de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. A todos ustedes que se están conectando o a aquellos que nos van a ver en línea más adelante, les agradecemos mucho su atención. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos en las redes. Para Iglesia Bíblica Torrefuerte es un gusto poder compartir con ustedes algunos pensamientos. El devocional del día de hoy lo vamos a estar basando en un texto que es muy interesante. Es el texto de Mateo capítulo 5, versículo 12, que dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando yo leí el pasaje, yo creo que me pasó lo que a algunos de ustedes les está sucediendo el día de hoy, ¿verdad? En este momento. Un pasaje bastante, por decirlo de una manera, extraño, un pasaje raro, que pues conectarlo con la vida contemporánea es un poquito difícil. Cuando lo leí, yo me hacía la pregunta: ¿cómo es que me voy a alegrar? ¿Sí? ¿Cómo es que me voy a gozar? Básicamente, la pregunta vino porque estaba yo leyendo que estas palabras son el cierre de lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Y si leemos las bienaventuranzas, ustedes van a notar que en las bienaventuranzas lo que nosotros estamos viendo es una serie de descripciones de sufrimiento. Siempre me ha llamado eso la atención, ¿verdad? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están padeciendo injusticia, los que están padeciendo persecución. Y al final de dar todas esas descripciones, el Señor le dice a los seguidores: gócense, alégrense, ¿sí? ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir de esa manera? Bueno, muy bien, pues al ver este texto me puse a pensar qué sería lo que el Señor estaría tratando de comunicarle a la gente que estaba escuchando estas palabras. La verdad es que no me vino a la mente más que un concepto que es el que yo quisiera el día de hoy dejarles a ustedes, ¿verdad? Es un concepto muy interesante y es precisamente el concepto de optimismo. Ustedes me dirán: ay, pastor, ¿cómo optimista en medio de los sufrimientos, de la aflicción? Es curioso que el Señor hable de esto, ¿verdad? Efectivamente, ¿cómo podemos nosotros enfrentar la adversidad? ¿Cómo podemos nosotros vivir en medio de la adversidad? Pues la forma más viable, la mejor manera de hacerlo es con una actitud optimista. La palabra optimista es una palabra que, como todos sabemos, ¿verdad?, indica una actitud positiva. Significa muy bueno en sí. La palabra significa algo muy bueno o buenísimo. Eso es lo óptimo, ¿verdad? Así que cuando nosotros estamos en esta vida y estamos padeciendo, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo óptimo? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor para nosotros? La verdad es que hallar esta respuesta no es sencillo, porque la respuesta nos va a llevar básicamente por tres conceptos importantes. El primero de ellos es nuestro conocimiento de Dios a través de la palabra. Si yo conozco verdaderamente a Dios a través de la palabra y ese conocimiento de la palabra lo he traducido en una forma de vida, obviamente yo voy a estar encontrando lo mejor. Y mi mirada entonces va a estar enfocada
no en el sufrimiento, sino en Dios. Ahí va a empezar mi optimismo. No solamente va a ser esto, al conocer a Dios, también vamos a desarrollar nuestra fe en Él, ¿sí? Esa fe que nos va a guiar, que nos va a impulsar, que nos va a llevar hacia donde Dios quiere. Pero no solamente es la fe, también para poder desarrollar una actitud optimista, ¿verdad? Tengo que agregar otro elemento. Ese elemento es la esperanza. Fíjense, porque yo sé que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Así que junto tres elementos como un buen cóctel, ¿verdad? Una buena malteada. Si no sé si a ustedes les gusta la leche malteada, ¿verdad? Pero ponemos helado, ponemos fruta, ponemos vainilla, leche, ¿verdad? Y hacemos una combinación de muchos elementos. Pues así es precisamente el optimismo en nosotros los cristianos. El optimismo es una actitud que debemos desarrollar y la desarrollamos básicamente en base a nuestro conocimiento en Dios, en base a la esperanza que tenemos en Él y en base a la fe que tenemos también en Él. Con esas tres cosas es que nosotros podemos dirigir nuestra vida. Y entonces lo que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos cuando escucharon este mensaje, pues tiene un poquito de sentido. En la vida, obviamente, la vida no es una vida que nos trae solamente aflicciones. Ustedes saben perfectamente bien que la vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí nos va a traer aflicciones, pero también nos va a traer toda una serie de oportunidades que van a venir en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, comprender que debemos de tener una actitud de optimismo en medio de todo eso. El optimismo, cuando lo vemos en la vida, generalmente lo contrastamos con lo que es el pesimismo. El optimismo, miren, por un lado, hace que las circunstancias y los eventos, ¿verdad?, aunque sean negativos, aunque sean adversos, pensamos que siempre nos van a traer algo favorable. El pesimista no. El pesimista es al revés. Él piensa que aunque las cosas sean muy buenas, algo malo va a pasar. Yo creo que todos hemos desarrollado en algún momento esa actitud pesimista. Miren, déjenme platicarles de algo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando éramos recién casados, ¿verdad? Teníamos poco tiempo de estar aquí en Puebla. Nuestra hija mayor era todavía un bebé. Y recuerdo que en aquellos tiempos, pues, nuestro salario era un salario muy precario. Habíamos llegado a Puebla con todos nuestros sueños de ministerio rotos. Y aquí fue donde el Señor empezó a construir todo lo que íbamos a hacer. Hubo una temporada en ese inter de carencia, cuando lo que menos esperábamos eran las enfermedades de nuestra hija. Y siempre estábamos preocupados, ¿verdad? Porque si se enfermaba, sabíamos que iban a ser gastos, ¿verdad? Y esos gastos, pues, nos iban a poner en aprietos. Así que, pues, siempre estábamos pendientes de eso. Sucedió que en esas situaciones, algunas veces recibíamos una pequeña ofrenda, un dinero extra, ¿verdad? Y coincidía la llegada de la ofrenda con una enfermedad de la niña. O si no se enfermaba la niña, me enfermaba yo. O si no me enfermaba yo, se enfermaba mi esposa. Así que esa pequeña ofrenda que nos llegaba se iba directamente a comprar medicinas. Era muy curioso que en ese periodo llegamos, mi esposa y yo, a tener una actitud un poquito extraña, rara, pesimista, porque cuando de pronto llegaba un dinero extra, lo primero que hacíamos era vernos y nos preguntábamos, ahora,
¿quién se va a enfermar? Esa es una actitud pesimista y nosotros como creyentes podemos empezar a desarrollar esa actitud pesimista. Gracias a Dios, el Señor nos guió y cambió esa actitud, ¿verdad? Y empezamos a ver en la situación al revés, ¿no? Si alguien se enfermaba es porque el Señor quiere hacer algo. Entonces, empezamos a ver oportunidades en medio de la aflicción. Bueno, el optimista es así, el pesimista ve todo negativo. Siempre el optimista va a enfrentar los desafíos con esperanza, con confianza. Si traducimos esto al pasaje que hemos estado, que les mencioné hace un momentito, de Mateo capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? Empieza a encajar en lo que Dios quiere de los suyos, en lo que el Señor Jesucristo estaba esperando de sus discípulos. Recuerden, ¿no? Acababa de terminar las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los que sufren injusticia, bienaventurados los que no encuentran el camino de Dios, ¿verdad? Son pobres en espíritu. Entonces, está hablando de una serie de carencias. Y al final les dice, gozaos y alegraos. ¿Cómo es posible que nosotros desarrollemos esta actitud positiva? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos enfocarnos en una actitud de gozo y alegría en medio de la adversidad? Bueno, recordemos en primer lugar que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando yo pienso en esto, perdóneme, no quiero tomarlo a guasa, ¿verdad? Pero a veces yo me pregunto, ¿qué pasa con el fruto del Espíritu Santo en mí? Ya saben qué pasa cuando nosotros tenemos un fruto. Vamos al árbol, lo cortamos, ¿verdad? Y lo guardamos. Hace unos días, una hermana muy querida y en la iglesia nos encontró y nos regaló una bolsa grande de peras, pero un montón de peras, ¿no? Sin exagerarles, yo creo que eran cerca de 10 kilos de pera. Y nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer con esas peras, verdad? Las peras se pueden ir rápido, ¿no? Y se pueden descomponer. Entonces empezamos a pensar, pues vamos a hacer dulce, ¿verdad? Le dimos un poquito a mi hija, otro poquito a los vecinos, ¿verdad? Y repartimos la pera para que no se echara a perder. Si nosotros tenemos el fruto y lo dejamos ahí nada más, sabemos que el fruto se puede pudrir. A veces me pregunto si no hacemos eso mismo con el fruto del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su fruto, amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. ¿Sí? Y nos da ese fruto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No lo hemos dejado en un lado, dejándolo podrir? ¿O estamos utilizando ese fruto? Bueno, Dios le está diciendo a los suyos, el gozo es ese fruto al que debemos acudir constantemente. El gozo es lo que debe alimentar nuestra vida todos los días. Gozaos y alegraos. ¿Cómo me puedo yo gozar en medio de la adversidad? Bueno, pues teniendo una actitud positiva, teniendo esperanza, teniendo fe. ¿Sí? Eso va a hacer que yo desarrolle una actitud de optimismo, porque conozco quién es mi Dios. Ahora, lo curioso del asunto, hablábamos de conocimiento, ¿no? Es que el Señor Jesucristo agrega esos dos elementos al gozo. Él les dice que debemos de gozarnos, en primer lugar, porque tenemos un gran galardón en el cielo. Fíjense interesante, no dice que nos alegremos para ganar un galardón. No lo dice así. Dice que nosotros debemos alegrarnos porque tenemos un gran galardón. No porque lo vamos a ganar, sino porque ya lo tenemos. Es curioso esto, ¿no?
Muchas veces cuando nosotros vemos las cosas que tenemos, nos alegramos porque las tenemos, ¿no? Ah, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo una escuela, tengo estudios, tengo hijos, y me alegro por eso, ¿sí? No me alegro para tenerlos. Lo mismo nos dice aquí el Señor. Si tú tienes esa fe llena de optimismo, esa esperanza de optimismo, ese conocimiento que te da optimismo en el Señor, te vas a gozar. Porque el gozo ya lo tienes porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermano, por favor, hermana, ¿verdad? No dejemos que se pudra. Utilicemos el gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos un galardón en el cielo. Y además, la segunda cosa que el Señor le dice a sus discípulos es que podemos gozarnos porque no estamos solos. No estamos solos en el sufrimiento. Él les dice que así como los persiguen a ellos, persiguieron también a los profetas. Cada vez que nosotros pensamos en las tribulaciones que pasamos en la vida, enfoquémonos bien y digamos, esto es parte de la vida, porque los profetas fueron perseguidos, porque el Señor Jesucristo fue perseguido, porque el cristianismo fue perseguido, los discípulos fueron perseguidos, los apóstoles fueron perseguidos. Y en alguna manera siempre habrá algún tipo de dificultad para nosotros en la vida, algún tipo de sufrimiento que venga por causa de la fe. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Entonces, fíjate, algo muy interesante que me llamó la atención del pasaje era esto. En medio de las aflicciones, Dios quiere que desarrollemos una vida de optimismo, centrado en el conocimiento que tenemos de parte de nuestro Dios, en la esperanza de saber que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido y también con una fe segura que nos va a permitir avanzar. Eso me va a permitir conocer todo lo que está a mi alrededor, me va a permitir entender las situaciones y darme cuenta que aún en medio de la adversidad, en medio de las dificultades que la vida nos plantea, Dios tiene algo para nosotros y puedo gozarme por mi galardón y puedo gozarme por la compañía que tengo de los que me rodean. Pues, así que, ¿a qué les animo en esta semana? Pues les animo a que construyan en ustedes una visión de optimismo en su vida de fe. Un optimismo basado en el conocimiento de Dios, con fe en Dios y con la esperanza de que Dios hará. No perdamos entonces nuestro objetivo. No pensemos que porque algo sale mal, ahí se va a acabar la vida. O no pensemos que porque si las cosas están yendo bien, aguas, es porque va a venir algo muy feo. No, pongamos la mirada en nuestro Señor. Los creyentes siempre tenemos que ver al futuro, adelante, y lo que viene adelante es grandioso para todos nosotros, nuestra vida en unión con el Señor. Así que les dejo entonces las palabras del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias por acompañarnos este día. Ya saben, esperamos vernos en los servicios, los que estamos aquí en Puebla. Hoy, ya el próximo servicio está por empezar a las 10 de la mañana. La escuela dominical. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus saludos y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Me están haciendo aquí un comentario en el chat y permítanme que se los lea a todos ustedes. Dice, buenos días, Pastor David, gracias por compartir. Les pido oración por la ciudad de Reno, Nevada. Hay un incendio, que el Señor nos ayude, a los bomberos y a los ciudadanos nos proteja. Saludos y bendición. No se olviden, por favor, de orar. Esto lo pone nuestra hermana Lorena Rosas. No se olviden de orar por nuestros hermanos allá en Reno, Nevada, y que el Señor los cuide de este incendio.
¿sí? Gracias por su compañía y gracias por las oraciones también por todos nosotros. Pues vamos a terminar, si les parece, con una breve oración y cerrar ya este tiempo devocional. Padre, queremos agradecer tu cuidado para los hermanos en Reno. Permite que todos estén bien. Guárdalos de este incendio, que no haya ninguna dificultad, que los bomberos y los que están trabajando en apagar este incendio lo puedan hacer sin dificultad. Y Padre, tú manifiéstate y manifiesta tu gloria en medio de esta adversidad. Gracias por darnos este día, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y nos veremos aquí muy pronto. Bendiciones.